¿Has visto alguna vez a un niño viviendo solo, sin nadie que lo abrace ni le diga todo estará bien? En un viejo almacén, entre latas vacías y silencio, alguien descubrió a un pequeño dormido con un trozo de pan en la mano, pero lo que ocurrió después cambió más de una vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Elena Serrano bajó del coche con cuidado, sujetando su bufanda mientras el viento de otoño soplaba desde las colinas de Ronda. Frente a ella se alzaba la vieja casa que acababan de comprar. Muros de piedra cubiertos de musgo, contraventanas verdes y un jardín abandonado donde las bugambillas aún se aferraban a la vida. Javier descargaba las maletas sin decir palabra. Llevaban años en silencio. Demasiado cansados para discutir. Demasiado heridos para fingir alegría. Desde que perdieron a su hijo, el tiempo se había vuelto un reloj sin sonido. El interior olía a madera vieja y a humedad. El eco de sus pasos resonó entre los techos altos y las paredes desnudas. Elena encendió una lámpara de pie que halló junto al ventanal, y una luz tibia llenó el salón. En ese instante creyó escuchar un susurro, un sonido suave que venía desde el pasillo. Se quedó quieta, respirando hondo. «Debe ser el viento», murmuró. Pero algo en aquel sonido tenía un ritmo casi humano. Javier se acercó por detrás con una caja de libros. «No te asustes. El viento en Ronda suena como si hablara». Elena sonrió sin convicción. Desde que llegaron, sentía la casa viva, observándolos. Afuera, el sol se escondía entre las montañas, tiñendo de naranja los balcones blancos del barrio antiguo. Al caer la noche, Elena preparó café en la cocina pequeña. Puso 2 tazas, aunque sabía que Javier no lo tomaría. Tenía esa costumbre desde el accidente, como si al mantener la rutina se negara a aceptar la ausencia del niño. El reloj marcó las 10 cuando escuchó el crujido de una puerta arriba. Su corazón se detuvo por un segundo. Subió lentamente, cada peldaño protestando bajo sus pies. La puerta del antiguo dormitorio estaba entreabierta. Dentro, la luna se colaba entre las cortinas y dibujaba sombras en el suelo. Elena encendió la lámpara. Allí, en un rincón, había un pequeño dibujo colgado en la pared, un sol amarillo y una figura diminuta sosteniendo la mano de una mujer. El papel parecía viejo, pero la tinta aún fresca. «Esto no puede ser», murmuró. Javier, al verla pálida, se acercó. «¿Qué pasa?» «Alguien ha estado aquí», respondió ella, enseñándole el dibujo. Él lo observó unos segundos y lo dejó sobre la cómoda, encogiéndose de hombros. Tal vez lo dejó el antiguo dueño. Esa noche, Elena no pudo dormir. Escuchó pasos leves, el rechinar de la puerta y, finalmente, un golpecito en el vidrio. Se levantó despacio, abrió la cortina y vio una silueta infantil junto al limonero del jardín. Un niño de unos 8 años, con una chaqueta raída y la mirada fija en la ventana. Sus ojos no mostraban miedo, sino una calma extraña, como si la conociera. Elena bajó corriendo, descalza, con una linterna. Cuando salió al jardín, el viento sopló más fuerte. Las hojas giraban en espiral, y el niño ya no estaba. Solo encontró, sobre el muro, una pequeña muñeca de trapo con un lazo azul, idéntico al que su hijo llevaba en la mochila el día del accidente. De regreso a la casa, temblando, se recostó en el sofá y observó la muñeca. Javier dormía en el sillón contiguo, ajeno a todo. Afuera, las campanas de la iglesia marcaban la medianoche. Y entonces, muy cerca de su oído, el susurro volvió. No era viento. Era una voz infantil que decía apenas: «No tengas miedo, mamá». Elena se incorporó de golpe, con lágrimas en los ojos. Miró a su alrededor. Nadie. Solo la muñeca sobre la mesa, con el lazo azul, temblando bajo la luz del candil. Afuera, el limonero crujía como si algo se moviera entre sus ramas, y sin saber por qué, Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza.
Aquella casa, que había elegido para escapar del pasado, acababa de devolverle una promesa. No todo estaba perdido. La luna seguía alta cuando volvió a escuchar el mismo sonido de pasos, esta vez dentro del pasillo, más cerca que antes. A la mañana siguiente, el aroma a pan tostado llenó la cocina. Elena trataba de convencerse de que todo lo ocurrido había sido un sueño. Javier hojeaba el periódico, distraído. Mientras el sol entraba a través de los visillos, la muñeca de trapo, con su lazo azul, seguía sobre la mesa, como si vigilara la casa. «Voy a salir a caminar», dijo ella, tomando su abrigo. «Quiero conocer el sendero que lleva al bosque». Javier asintió, sin levantar la vista del diario. Desde que llegaron, apenas hablaban más de lo necesario. El camino que salía detrás de la casa serpenteaba entre olivos y pinos. El aire era limpio, fresco, y las campanas del pueblo se oían a lo lejos. Elena se detuvo un instante al ver, entre los troncos, algo que brillaba. Una pulsera infantil, tejida con hilos de colores. La recogió. Era pequeña, demasiado para pertenecer a un adulto. De pronto, un crujido. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Una figura menuda salió de entre los árboles. Era el mismo niño que había visto la noche anterior. Tenía los ojos verdes, la piel pálida y un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Llevaba barro en las rodillas y una expresión mezcla de susto y curiosidad. Elena retrocedió un paso. Pero el niño habló primero. «No tengas miedo. Yo vivo aquí». «¿En el bosque?», susurró ella. Él asintió. «Mi mamá dijo que volvería, que no me moviera de aquí». Elena sintió un nudo en la garganta. Había algo en su voz, una dulzura antigua, que le resultaba familiar. «¿Cómo te llamas?», Daniel respondió sin titubear. «Daniel Vega». La mujer se agachó para quedar a su altura. «¿Dónde está tu madre, Daniel?». El niño bajó la mirada. «No lo sé. Hace mucho que no viene». El silencio se llenó con el canto de los pájaros. Elena, impulsada por una mezcla de ternura y temor, le ofreció la mano. «Ven, hace frío. Puedes venir a casa. Comer algo». Daniel dudó un instante. Luego sonrió tímidamente y la tomó. En la cocina, Javier los miró con sorpresa. «¿Quién es este chico?». «Lo encontré en el bosque». Estaba solo, explicó Elena, sirviendo un vaso de leche. El niño bebió con avidez, como si llevara días sin probar nada. Javier, sin dejar de observarlo, preguntó: «¿Dónde viven tus padres, Daniel?». «Mi mamá», dijo él mirando al suelo. «Ella me dijo que esperara, pero vino una señora mala. Me llevó lejos y...». Calló. Elena y Javier intercambiaron una mirada silenciosa. No querían presionar. Durante el almuerzo, Daniel se detuvo al ver la muñeca de trapo sobre la repisa. «Esa muñeca es mía», dijo, con los ojos muy abiertos. Elena la tomó con cuidado. «¿Tuya?». «La encontré anoche en el jardín». El niño asintió. «Mi mamá la cosió. Tenía un lazo azul, como el mío». La casa entera pareció contener el aire. Javier, incrédulo, dejó el tenedor. «¿Cuándo la perdiste, Daniel?». «El día que todo se quemó», respondió en voz baja. «Pero mamá dijo que volvería». Esa noche, Elena no pudo apartar de su mente la mirada del niño. Había algo en él que desenterraba recuerdos dormidos. Los domingos en el parque, la voz de su hijo pidiendo otra historia antes de dormir. Cuando Daniel se durmió en el sofá, envuelto en una manta, Elena se acercó a Javier. «No podemos dejarlo solo. Mañana iré al ayuntamiento. Tal vez alguien lo esté buscando». Él suspiró. «Está bien, pero no te encariñes. No sabemos quién es». «No puedo evitarlo», susurró ella. Antes de apagar la lámpara, Elena miró al niño dormido. El fuego de la chimenea dibujaba sombras suaves en su rostro. Por un instante, creyó ver el mismo gesto que hacía su hijo cuando soñaba algo bonito. Afuera, el viento sopló entre los olivos, llevando consigo el eco lejano de una voz infantil que decía: «Mamá siempre cumple sus promesas».
Y aunque Elena no lo sabía aún, aquella frase marcaría el comienzo de todo. Los días siguientes trajeron una calma engañosa. Daniel dormía ahora en la habitación del piso de arriba, la misma donde Elena había encontrado el dibujo. Cada noche, antes de apagar la lámpara, ella lo arropaba y escuchaba su respiración pausada, como un bálsamo. Javier fingía indiferencia, pero cada vez que veía al niño sonreír, algo en su mirada se ablandaba. Una tarde, Elena fue al ayuntamiento de Ronda para informar sobre el pequeño. El funcionario, don Rodrigo Valverde, un hombre mayor de voz templada, la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Un niño viviendo solo en el bosque?, repitió, tomando notas. No tenemos ningún caso reciente con ese nombre. Daniel Vega. Pero revisaré los archivos de menores desaparecidos. Elena asintió, aliviada. No quiero que los separen de nosotros. Al menos hasta que sepamos la verdad. Don Rodrigo le sonrió con amabilidad. No se preocupe, señora Serrano. Si el niño confía en usted, déjelo sentirse seguro. A veces la ley tarda, pero el corazón no. De regreso a casa, el cielo se cubría de nubes pesadas. Al pasar por la curva del puente, Elena notó algo que la hizo detener el coche. Un vehículo negro estacionado frente a su casa, con los vidrios tintados. Elena notó algo que la hizo detener. El coche, un vehículo negro estacionado, no había nadie dentro. Una sensación fría le recorrió el cuerpo. Esa noche, Daniel se despertó sobresaltado. Soñé con ella, dijo, con los ojos muy abiertos. Con la señora del coche negro. Elena lo abrazó. No pasa nada, cariño. Fue solo un sueño. No insistió él, apretando la muñeca de trapo contra el pecho. Ella me seguía. Tenía su olor. El mismo que cuando todo se quemó. Elena sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, al abrir el buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de periódico amarillenta. Incendio en finca Vega. Madre desaparecida. Niño presuntamente muerto. Abajo, con tinta reciente, alguien había escrito, no escarbes donde no te llaman. Javier, al leerlo, se enfureció. Esto es una broma de mal gusto. No, Javier. Esto significa que alguien sabe quién es Daniel. ¿Y qué quieres hacer? ¿Enfrentarte a un fantasma?, respondió él, alzando la voz. Elena lo miró fijamente. Quiero protegerlo. Si tú no puedes entenderlo, al menos, no me detengas. El silencio entre ellos volvió más espeso que nunca. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá, Elena se quedó en la ventana observando la calle. A lo lejos, las luces de un coche negro se apagaron lentamente antes de desaparecer entre las sombras del bosque. Al día siguiente, don Rodrigo la llamó al teléfono fijo. Señora Serrano, he encontrado algo. El apellido Vega coincide con un caso cerrado hace 6 años. Una mujer llamada Carmina Ortega fue detenida por incendio y tráfico de menores, pero liberada por falta de pruebas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dijo Carmina Ortega, susurró. Sí. Y vivía justo en las afueras, cerca del camino del bosque. El corazón de Elena se aceleró. Colgó el teléfono y subió corriendo al cuarto del niño. Daniel jugaba con un cochecito roto. Daniel, ¿conocías a alguien llamada Carmina? El niño levantó la vista, sorprendido, y su rostro se ensombreció. Sí, respondió después de un silencio largo. Ella me llamaba mi pequeño tesoro. Pero no era buena. Esa noche, un viento fuerte sacudió las ventanas. Elena se levantó para cerrarlas y vio, a través del cristal, el reflejo del mismo coche negro detenido junto al portón. Bajó corriendo, con el corazón desbocado. Al abrir la puerta, solo halló una caja pequeña sobre el suelo. Dentro, una muñeca idéntica a la de Daniel, pero sin ojos. Elena la dejó caer, horrorizada. Un papel doblado acompañaba el macabro regalo. No te pertenece.
Devuélveme lo que es mío. Temblando, subió las escaleras y se encerró en el cuarto del niño. Daniel dormía profundamente, sin saber nada. Elena se sentó junto a la cama y le apartó un mechón de cabello de la frente. Afuera, los relámpagos iluminaban los campos, y el rugido lejano del trueno se confundía con el motor de un coche, alejándose hacia el bosque. Por primera vez desde que lo conoció, Elena entendió que el peligro era real, pero también comprendió que no permitiría que se lo llevaran. No otra vez. No a otro niño. Se quedó despierta hasta el amanecer, abrazando la muñeca sin ojos, como si fuera un juramento silencioso. Elena no había dormido en toda la noche. El amanecer pintaba las paredes con un tono gris pálido, y en la mesa seguía la muñeca sin ojos. Javier bajó las escaleras en silencio, con la cara tensa. «Tenemos que llamar a la policía», dijo sin rodeos. «Ya lo hice», respondió ella. «Don Rodrigo vendrá en una hora». Poco después, el coche del ayuntamiento se detuvo frente a la casa. Don Rodrigo entró acompañado de una mujer joven, de gesto tranquilo y mirada profesional. «Señora Serrano». «¿Él es Daniel, verdad?», preguntó la mujer, sonriendo con suavidad. «Soy la doctora Lucía Campos, psicóloga infantil. Vengo para ayudarle». Daniel se escondía detrás del sofá, abrazando la muñeca que aún conservaba. Lucía se agachó, hablándole con voz baja. «Hola, campeón. Nadie va a hacerte daño. ¿Vale? Solo quiero escucharte». El niño la observó un instante y, con un suspiro, se dejó llevar. Mientras tanto, Rodrigo tomó a Javier aparte. «Escúchame bien, esto puede complicarse. Carmina Ortega salió de prisión hace 2 meses. Si ella está detrás de esto, el niño corre peligro real». «¿Y qué propone?», preguntó Javier inquieto. «Llévenlo fuera de aquí. Hay una casa de acogida en las afueras, Casa Segura. Allí estará protegido hasta que encontremos pruebas». Al caer la tarde, Elena empacó unas cuantas cosas. Ropa, mantas, el dibujo que había encontrado la primera noche. Daniel, al verla guardar sus pertenencias, la miró con ansiedad. «Nos vamos, solo por unos días, cariño. A un sitio bonito, cerca del río». El niño dudó. «¿Y si ella nos encuentra?». Elena le acarició el cabello. «No lo hará. Prometido». El viaje hasta Casa Segura duró menos de 1 hora. Era una finca rodeada de naranjos, con una verja de hierro forjado y una pequeña ermita al fondo. Una monja mayor, doña Mercedes, los recibió con una sonrisa. «Aquí estarán bien. Tenemos habitaciones limpias y pan caliente todas las mañanas». Elena no pudo evitar recordar los tiempos en que su hijo aún vivía, cuando el olor del pan era el inicio de cada día feliz. Javier, sin embargo, permanecía distante, encerrado en su propio miedo. Esa noche, después de cenar, Lucía habló con ellos junto a la chimenea. «He hablado con Daniel. Menciona una casa con un árbol grande, un fuego, y una mujer que lo llamaba mi pequeño tesoro». «Carmina», susurró Elena. «Exacto. ¿Pero hay algo más?». El niño recuerda un cuadro colgado sobre una chimenea, una pintura con un campo de trigo y un cielo rojo. Elena se quedó helada. «Ese cuadro está en mi casa, doctora. Lo colgamos hace 2 días». Lucía y Rodrigo se miraron en silencio. «Eso significa que Carmina ha estado allí», concluyó Rodrigo. «Antes o después de ustedes». Elena apretó las manos con fuerza. «Entonces no fue casualidad que el niño apareciera en nuestro jardín. Ella sabía que vendríamos. Tal vez quiso asustarla. O recuperar algo», añadió Lucía. «Pero, ¿qué?». Elena miró a Daniel, dormido en el sofá, y lo entendió sin palabras. De madrugada, un ruido metálico los despertó. Javier abrió la ventana y vio un reflejo de luces cerca del portón. 2 sombras se movían entre los naranjos. Rodrigo susurró, llamando al hombre. «Alguien está ahí fuera». Rodrigo sacó su linterna y salió acompañado de un guardia local.
No encontraron a nadie. Solo las huellas de un coche. Elena abrazó a Daniel con fuerza. Todo irá bien, mi amor. Estamos seguros. Pero dentro de ella sabía que Casa Segura no era más que un nombre. El peligro seguía cerca, esperando el momento justo. Al amanecer, cuando todos dormían, Elena se levantó para cubrir al niño con una manta. Al hacerlo, notó algo sobresaliendo de su bolsillo. Una hoja arrancada de un cuaderno, con un dibujo torpe pero reconocible. Representaba a una mujer con el cabello oscuro, de pie junto a una casa en llamas. Debajo, con letras temblorosas, se leía: Carmina, mi madre. Elena se quedó sin aliento. Por un momento, no supo si llorar o gritar. Afuera, el canto de los gallos marcaba el inicio de un nuevo día. Y justo cuando creyó entender algo, escuchó un motor rugiendo a lo lejos. Un coche negro avanzaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a la finca. El sol cayó antes de lo previsto, tiñendo de cobre los campos de naranjos alrededor de Casa Segura. Elena se encontraba junto a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra húmeda. Tenía una sensación inquietante, un presentimiento que la mantenía alerta. Javier paseaba por el pasillo con el teléfono en la mano, intentando contactar a Rodrigo. Sin respuesta. No contesta, murmuró él, frustrado. Dijo que vendría a primera hora, pero ya son casi las 9. Elena abrazó a Daniel, que se acurrucaba a su lado. No pasa nada, cariño. Estamos bien aquí. Pero Daniel parecía intranquilo. Mamá, susurró, sin mirarla. Está aquí. La escuché cantar. Elena se estremeció. ¿Cantar? ¿Dónde? Afuera. Junto al árbol, respondió el niño, señalando la ventana. Elena corrió hacia el ventanal. La noche estaba quieta, demasiado quieta. Solo el murmullo del río y el zumbido lejano de los grillos. Sin embargo, en el reflejo del vidrio, distinguió una figura femenina entre los naranjos. Alta, vestida con abrigo oscuro. Una melodía antigua flotaba en el aire. Un arrullo que parecía venir de otra vida. Javier, gritó. Está aquí. Él salió corriendo, agarrando una linterna. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera la oscuridad era densa, como si el bosque los envolviera. ¡Carmina!, gritó Javier. «Déjanos en paz». Una carcajada suave respondió desde la distancia. ¿En paz? Ese niño es mío. Nadie me lo quitará otra vez. Elena sintió un escalofrío. Carmina emergió de entre los árboles, su rostro iluminado brevemente por la linterna. Piel pálida, labios rojos, una mirada vacía. «Tú lo robaste», dijo con voz temblorosa. «Lo escondiste de mí», no respondió Elena. Con firmeza. «Lo cuidamos. Le diste miedo. Lo marcaste con fuego». La mujer dio un paso al frente, sosteniendo algo brillante en la mano. «Un mechero. Él es todo lo que me queda. Nadie entenderá mi dolor. Quemaste su casa», intervino Javier. «Casi lo matas». Carmina sonrió con amargura. «Fue un accidente. Y ahora, todos arderán igual que entonces». De repente, el olor a gasolina impregnó el aire. Elena retrocedió con Daniel en brazos. Javier trató de acercarse, pero una llamarada surgió cerca del cobertizo. «¡Corre, Elena!», gritó. El fuego se extendió con rapidez, devorando la hierba seca. Las llamas reflejaban el horror en los ojos de Daniel. La monja Mercedes y Lucía salieron corriendo desde el edificio principal, ayudando a evacuar a los niños de acogida. El cielo se tornó naranja. El aire se llenó de chispas. Elena corría por el patio, cubriéndose el rostro del humo. Detrás, escuchó la voz desgarrada de Carmina. «Daniel, vuelve conmigo, soy tu madre». El niño, entre lágrimas, gritó desde los brazos de Elena. «No quiero ir contigo. Mi mamá está aquí». Aquel grito atravesó el aire como un rayo. Carmina se detuvo, paralizada. El mechero cayó de su mano y se apagó en el barro.
Por un instante, la locura abandonó sus ojos. Dio un paso atrás, tambaleante, y miró las llamas que consumían el cobertizo. ¿Qué he hecho?, susurró. Rodrigo llegó en ese momento, acompañado por 2 agentes de la Guardia Civil. «Al suelo, señora Ortega», ordenó uno de ellos. Carmina no se resistió. Simplemente levantó la mirada hacia Daniel y murmuró: «Perdóname, mi vida». Elena observó la escena con el corazón en un puño. No sentía odio, solo un profundo cansancio y compasión. La policía se llevó a Carmina mientras el fuego era controlado. Lucía abrazó a los niños, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Más tarde, cuando el silencio regresó y el olor a humo se disipó, Daniel se acercó a Elena con la muñeca de trapo en la mano. «¿Ya no volverá?», preguntó con voz baja. «No, cariño. Ahora estás a salvo». El niño la miró unos segundos, y luego se aferró a su cuello. «Te quiero, mamá». Las lágrimas que Elena había contenido durante años finalmente cayeron. Javier, de pie junto a ellos, los envolvió en un abrazo. La noche aún olía a fuego, pero también a renacimiento. Entre las ruinas humeantes del cobertizo, Rodrigo recogió algo ennegrecido. Una pequeña caja metálica. Dentro había una fotografía chamuscada de una mujer joven con un bebé en brazos. En el reverso, podía leerse con letra temblorosa: «Para Daniel, cuando todo acabe». «Ah». Rodrigo guardó la caja y miró hacia la familia abrazada bajo el cielo rojo. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero algo en esa escena tenía sabor a justicia y redención. Elena levantó la vista. El amanecer comenzaba a colorear el horizonte, empujando la oscuridad hacia el bosque. Por primera vez en muchos años, sintió que el dolor se había transformado en algo más: esperanza. Pero, justo antes de volver a la casa, Daniel se giró y señaló hacia el camino. «Mira, mamá, el coche negro ya no está». El humo se disipaba lentamente sobre los naranjos cuando el primer rayo de sol rozó los tejados de Ronda. La tierra olía a ceniza y a rocío nuevo. Elena estaba sentada junto a la ventana del cuarto, mirando cómo Daniel dormía profundamente por primera vez en muchas noches. Sus pestañas temblaban apenas, como si soñara con algo bueno. En el pasillo, Javier hablaba en voz baja con don Rodrigo. «Carmina está bajo custodia. No volverá a acercarse», le aseguró el funcionario. «¿Y el niño?», preguntó Javier. «El juez revisará el caso hoy mismo. Pero créame, no hay duda. Ese niño pertenece aquí». Cuando Rodrigo se fue, Javier se acercó a Elena. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo, mirando al niño. «Tener una familia». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco. Y sin embargo, aquí estamos». Más tarde, llegaron Lucía y una asistente social. Daniel se despertó, algo asustado. Pero la psicóloga le sonrió con dulzura. «Hoy será un buen día, campeón». Elena lo ayudó a vestirse. Llevaba una camisa blanca limpia, regalo de Javier. En el bolsillo, escondía la muñeca de trapo. El proceso en el ayuntamiento fue breve. Don Rodrigo presentó los documentos. ¿Y el juez? Un anciano de mirada amable observó a la pareja antes de hablar. Elena y Javier Serrano, después de revisar los informes y escuchar al menor, este tribunal autoriza su custodia permanente. Que el niño Daniel Vega sea inscrito como su hijo adoptivo. Elena apenas pudo contener las lágrimas. Daniel la miró y sonrió. ¿De verdad?, preguntó. «De verdad», hijo, respondió Javier abrazándolo. Cuando salieron del edificio, las campanas del mediodía repicaban sobre la plaza. Los turistas pasaban con helados. Los niños corrían detrás de las palomas. La vida seguía, sencilla y luminosa. Aquella tarde regresaron a casa. Todo olía a pintura nueva y a pan recién hecho. Elena había vuelto a abrir las ventanas, dejando que el aire del campo llenara las habitaciones. En la pared, sobre la chimenea, colgaba el dibujo que Daniel había hecho en Casa Segura.
3 figuras tomadas de la mano, bajo un cielo azul. Elena encendió el fuego y preparó chocolate caliente. Daniel jugaba en el suelo con los cochecitos viejos de Javier, riendo con esa alegría que solo los niños que han vuelto a sentirse amados pueden tener. ¿Sabes una cosa?, dijo Elena. Esta casa ya no tiene miedo, ni fantasmas, añadió Javier, guiñándole un ojo a Daniel. El niño rió, mostrando los dientes desiguales. Solo nosotros. Y mamá siempre cumple sus promesas. Afuera, el cielo se tiñó de rosa. Desde la terraza podía verse el puente de Ronda bañándose en la luz del atardecer. Los pájaros volaban en círculo, y el murmullo del río Guadalevín subía desde el fondo del cañón, como una canción lejana. Elena tomó la mano de Javier y la del niño. Por primera vez en muchos años, no sintió el vacío del pasado, sino el peso dulce de lo que había recuperado. Gracias por no rendirte, susurró él. No lo hice por mí, respondió ella. Lo hice por nosotros. Daniel los miró, confundido pero feliz. ¿Podemos ver las estrellas esta noche? Claro, contestó Elena, sonriendo. Cada una guarda un deseo. Cuando cayó la noche, los 3 salieron al jardín. El fuego de las brasas crepitaba aún. Pero esta vez no era miedo. Era hogar. Elena levantó la vista hacia el cielo estrellado y pensó que, tal vez, todas las pérdidas terminan convirtiéndose en caminos para volver a amar. Y mientras Daniel se dormía en su regazo, la brisa de Ronda trajo un eco suave desde el bosque. Una voz infantil, serena, que parecía decirle adiós al dolor y bienvenida a la paz. A veces, las historias más hermosas no nacen del triunfo, sino del perdón. En Ronda, donde el amanecer tiñe los tejados de oro, 3 almas heridas aprendieron que incluso el fuego puede dar paso a la vida. Elena, Javier y el pequeño Daniel no se encontraron por casualidad. Fueron guiados por el eco de algo que nunca muere. El deseo de volver a amar. Si esta historia tocó tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que pudo contarse de otra forma, deja el 0 y comparte tu opinión. Porque cada mirada añade un pedazo nuevo a la verdad. Esta historia nos recuerda que nadie está condenado por los errores del pasado. El amor, cuando es sincero, tiene el poder de curar lo que parecía perdido. No existen familias perfectas, solo personas dispuestas a volver a intentarlo. Elena y Javier no salvaron a un niño. Se salvaron a sí mismos al abrir el corazón. Porque, igual que una lámpara encendida en la ventana puede guiar a quien se extravió en la noche, un solo gesto de ternura puede iluminar los caminos más oscuros de la vida. La verdadera riqueza no se mide en casas ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de perdonar y de sostener la mano de quien tiembla. Y en ese gesto sencillo, se esconde el milagro de empezar de nuevo. Tómate un momento para pensar. ¿A quién podrías tender la mano hoy? Quizás, sin saberlo, seas el amanecer en la vida de alguien. Y si esta historia te ha conmovido, compártela o suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias reales que nos recuerdan lo esencial, que nunca es tarde para amar, perdonar y volver a casa.